Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda sesión del tercer día del Poverty Stoplight Innovation Week o la Semana de Innovación del Semáforo. Es una alegría realmente encontrarnos nuevamente en este espacio que nos invita a compartir ideas, experiencias y aprendizajes alrededor del semáforo de eliminación de la pobreza. Antes de iniciar, les recordamos que esta sesión cuenta con interpretación simultánea en inglés y en español. Para utilizarla, por favor, hagan clic en el icono de interpretación que lo van a encontrar en la barrita de abajo de su pantalla de Zoom y donde allí podrán elegir el idioma que prefieren escuchar, inglés o español. Good morning, everyone. Good afternoon, good evening, depending on where you're joining us Buenos from. días a todos, buenas tardes, dependiendo de dónde están ustedes. Queríamos darles una bienvenida muy cálida a la segunda sesión del tercer día de la Semana de Innovación de Poverty Stoplight. Estamos muy felices de estar juntos de vuelta en este espacio para poder compartir ideas, experiencias alrededor del semáforo de la pobreza. Antes de empezar, quería recordarles que durante esta sesión contamos con interpretación simultánea en español e inglés. Para activar, por favor, hagan clic en el icono de interpretación en la barra de herramientas de Zoom y pueden seleccionar el idioma que prefieren escuchar, español o inglés. Y ahora, quisiera también introducirle al señor Luis Fernando Sanabria, jefe de oficina de la Fundación Paraguaya. Introducir al señor Luis Fernando Sanabria, gerente general y Chief Operations Officer de la Fundación Paraguaya. Luis Fernando. Muchas gracias, Julia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos están siguiendo. Tengo mucho gusto en estar aquí con el ingeniero Raúl Gauto, un gran líder social y empresarial a nivel global, con quien hemos compartido muchos años. Raúl, muchos años de trabajo, de aprendizaje y también de tropiezo, porque la vida es así, ¿verdad? Y de eso también se aprende. Bueno, Raúl, quisiera decir como introducción de que es ingeniero agrónomo con especialización forestal de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un Master of Science de la Universidad Politécnica de Virginia, Estados Unidos, en Economía Forestal y Administración de Recursos. Comenzó su carrera en el área forestal como ingeniero residente de un programa de reforestación de Contapar, con un programa de plantación de pinos. Estuvo también a cargo de una empresa forestal de laminación de madera en aquel entonces. Y luego de sus estudios de posgrado fundó la Fundación Moisés Bertoni, que dirigió durante 10 años desde el cargo de director ejecutivo, aunque sigue vinculada a la fundación. La fundación creó la Reserva Natural del Bosque en Baracayú, que es la reserva privada más importante de Paraguay, la más grande de la región oriental, con más de 65.000 hectáreas protegidas. Luego dedicó 18 años de su vida a promover el emprendedurismo social con la Fundación Avina, trabajando sobre todo en temas de acceso al agua en países de la región y posteriormente en la instalación del Índice de Progreso Social. Fue también director de la Alianza Global por el Agua, que trabaja en 4 países prioritarios del este de África. Y actualmente es presidente de Forestal Silvis, que desde hace 16 años reforesta el Paraguay, y también presidente del biocomplejo Petricorp, que se dedica a la industria de producción de madera contrachapada, madera terciada en Caazapá, en Paraguay. Raúl es padre de 4 y felicidades, nieto de 3. Sí. Así que es un gusto tenerte aquí, Raúl. Gracias, realmente me pareció muy simpático eso de saludar a todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y eso nos da una muy buena idea de lo que es el mundo, ¿verdad? Un mundo complejo, diverso, interesante sin duda, y a mí me pone muy feliz estar acá en mi alma mater de aprendizaje, que es la Fundación Paraguay. Bueno, esta biografía tuya que leí tiene 2 problemas. Primero, no, al contrario, primero,
es muy resumida, sé que hiciste. Y segundo, es un montón de letras que no tiene, quizás tenga un poco de cariño porque te apreciamos mucho, pero no tiene alma. ¿Serías tan amable de contarnos tu vida desde la emoción y no solamente desde las distintas iniciativas que impulsaste? Bueno, con mucho gusto. No hay tanto tampoco. Debo decir que he sido muy afortunado. Anoche pensando un poco en esta entrevista y con algunas preguntas que me habían adelantado, pensaba y decía yo, qué fácil es la vida cuando vos ya tenés, el domingo ya tenés el diario del lunes. Se suele decir, es fácil cuando vos analizás las cosas del domingo con el diario del lunes, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tuve a mi papá, que fue mi diario del lunes. ¿Y por qué digo esto? Papá es un hombre que cultivó muchos amigos. Yo digo, siempre salvó muchas vidas, creó muchas cooperativas en el campo, en el Paraguay. Y siempre fue un hombre que no tuvo muchos medios económicos o materiales, pero siempre fue feliz. Un hombre que hoy día tiene 95 años, ciertamente está un poco apagado, pero él hasta el último momento de su vida cultivó la amistad, ayudó a todo el mundo sin esperar nada. Y yo dije, bueno, ese es mi diario del lunes, ¿no? Entonces, si puedo yo resumir mi vida, fue una vida de fortuna, porque tuve ese padre y esa madre que me mostraron que trabajar por los demás es más satisfactorio que ganar mucho dinero, ¿no? Entonces, toda mi vida estuvo marcado por eso. Y cuando vos decís, por ejemplo, las cosas que logramos, Luis Fernando, como la reserva en Baracayú, que ciertamente es una reserva importante, sin embargo, fue hecho en grupo. Yo tuve la suerte de ser un poquito digamos, de agrupar a la gente, pero hasta ahí nomás. Y esa reserva se anticipó a su época, ¿no? En muchos sentidos. Y por lo que he oído, porque realmente no me tocó participar de eso, fue un esfuerzo de aglutinar intereses, de aglutinar egos, de aglutinar, de cambiar de procesos, leyes. ¿Cuáles fueron los elementos de liderazgo clave para gestionar todas estas cosas que estaban flotando y que después se transforman en la reserva del Maracayú? ¿Cómo fue? Bueno, creo que hay dos o tres elementos, Luis Fernando, vos mismo dijiste, la reserva en Baracayú se anticipó en algún momento a sus tiempos. Y debo recordar Si nos dedicas unas palabras para que la audiencia que no nos conoce tanto entienda mejor qué que es es la la reserva. reserva. Bueno, la reserva en Baracayú es un bosque natural, prístino o muy maduro, pero muy intacto, que está en la zona noreste de la región oriental del Paraguay, bordeando la frontera con Brasil. ¿Por qué esa reserva? Yo volví de Estados Unidos con un contratito con The Nature Conservancy para revisar las 75 áreas más importantes para la biodiversidad o la conservación de la biodiversidad del Paraguay. En 2 años recorrimos esas 75 áreas y les pusimos un ranking con 24 variables diferentes, ¿eh? Accesibilidad de caminos, quién eran los dueños, si había ahí biología de pájaros, si había ahí comunidades indígenas, todo eso. Y en el ranking salió esta zona del Paraguay como el área que había que conservar. ¿Por qué? Porque era el Arca de Noé del Paraguay. Entonces, iniciamos la tarea de juntar esfuerzos para hacer una reserva allí, con un montón de dificultades, porque estábamos todavía en la dictadura, una dictadura que mucha gente no sabe. Paraguay pasó por 34 años de una dictadura muy fuerte. Y bueno, uno de los miedos que teníamos era que nosotros pudiéramos comprar la reserva
pero que después viniera un general, que en esa época era muy normal, y él se adueñara de 5 o 10 mil hectáreas y no teníamos defensa. Y En una época donde los organismos internacionales promovían incluso la deforestación, ¿verdad? bueno, sobre todo los nacionales, porque el bosque pues, era llamado tierra improductiva. Exacto. En esa época la tierra de bosque era tierra improductiva porque todo era la adoración a la agricultura, la adoración a la ganadería y a los pastos. Bueno, entonces esa situación, y bueno, me place mucho decir que mediante, como vos decías, esos elementos, esa energía que estaba flotando en el ambiente, yo recuerdo que le dije a Esteban Burr, Esteban, ¿cómo vamos a hacer para evitar que un general venga y nos saque 5 o 10 mil hectáreas? Porque nosotros nos estábamos comprometiendo frente al mundo internacional que nos iba a dar los recursos para comprar la tierra. Pero ¿cómo nosotros vamos a comprometernos y decir vamos a cuidar y después alguien viene y nos saca la mitad de la tierra? Entonces Esteban me dijo, loco como yo también, me dice, vamos a invitar a las Naciones Unidas. Y estaba el representante residente, Hans Kurz, un alemán, un señor muy, muy interesante, pero loco también como nosotros, ¿verdad? Y él consultó a Nueva York, a PNUD, si se podría involucrar Naciones Unidas. Y creo que en Nueva York estaban muy ocupados seguramente, porque le dijeron que sí. ¿Y por qué Naciones Unidas, siendo parte de una pequeña reserva en un pequeño país desconocido, e incluso con mala fama porque teníamos dictadura, resulta ser que Naciones Unidas dijo que sí. Y hoy día, Naciones Unidas es presidente del Consejo Honorario de la Reserva de Maracayú. ¿Qué quiere decir eso? Ellos presiden un cuerpo de gobierno de la Reserva de Maracayú y le dan un ropaje internacional. Casualmente, hoy es la reunión del Consejo Honorario, esta tarde a las 3. Entonces, digamos que esas son las cosas que estaban flotando en el ambiente, como decimos, y Fernando, y lo que nos tocó a nosotros era ejercer un poco de atropellamiento, un poco de audacia, otro poco de no saber lo que era imposible. Y éramos todos muy jóvenes y básicamente nuestro enfoque era, si nos dicen que no, vamos a estar igual nomás. Y entonces atropellamos y gracias a Dios se conjugaron las estrellas y vino también el golpe de Estado en el 89 y eso todo ayudó a que se consolidara la reserva porque era parte de una agenda internacional, una agenda moderna y que el nuevo gobierno que se estaba instalando quería promover junto con la embajada norteamericana. Pero hubo también una ingeniería económica. ¿Cómo se compró la reserva? Bueno, sí, tenés razón. La ingeniería institucional o jurídica fue fundamental. Nosotros, cuando detectamos que este era el Arca de Noé, hablamos con The Nature Conservancy de Estados Unidos y le dijimos necesitamos apoyo para conservar esta joya de la naturaleza. Y empezamos un proceso de recaudación de fondos para comprar la reserva. Y en eso surge Alan Randall, que fue un forestal muy, muy, muy avanzado en su época, y dijo, ¿por qué no tratamos de vender el carbono que hay en Maracayú? Y hablamos con una empresa norteamericana llamada no recuerdo ahora bien, voy a recordar enseguida el nombre, pero Applied Energy Services, AES, de Roger Sand. Y le vendimos la idea de que ellos podrían mitigar su huella de carbono con una fábrica de energía, de electricidad que tenían en Hawái, comprando el carbono en Maracayú. Y así medimos el contenido de carbono de 65,000 hectáreas con la ayuda de la profesora Brown de la Universidad de Michigan. Y bueno, en 1991, cuando todavía no se hablaba de carbono en el mundo, recuerden que la Convención de Kioto, cuando estableció los mecanismos de carbono, fue en 1995. Entonces, estos 5 años antes,
ya nosotros estábamos vendiendo carbono, entre comillas, a esa empresa AES Corporation. Ellos donaron $2 millones para la compra de la reserva. 500,000 para la compra y 1,5 millones para la ingeniería financiera a la cual vos te referías. ¿Qué pasó? Ellos nos dijeron, 1,5 millones le vamos a donar como fondo de fideicomiso. Pero fueron tan hábiles que nos dijeron, les vamos a transferir $150,000 por año, si se portan bien. ¿Ok? Entonces nosotros teníamos unos parámetros, unos hitos que teníamos que lograr cada año para que nos dieran los otros 150,000 y eventualmente los cumplimos todos, debemos decir con mucha satisfacción, y ellos nos dieron $1,500,000 durante 10 años y fueron tan gentiles que todo el dinero que se había ido acumulando en esos 10 años como intereses de esa plata también nos traspasaron. Ese fondo de fideicomiso que comenzó con $1,5 millones, hoy día amonta a $8 millones. Entonces fue construyendo. Así que bueno, quiero decirle simplemente, la ingeniería institucional jurídica fue fundamental para la reserva y la ingeniería económica o financiera, como bien dijiste vos, es otro aspecto fundamental de esta reserva. Y eso pone sobre la mesa otro concepto nuevo para la época, el concepto de empresa social. Correcto. Porque en aquel entonces solo habían entidades de caridad y empresas privadas. Esta es una de las primeras organizaciones que utiliza conceptos sofisticados, son conceptos financieros sofisticados para lograr un fin social, ¿verdad? Sí, yo debo decir también, Luis Fernando, que muchas de estas ideas, como las mencionas, se empezaron a acuñar en el Eisenhower Fellowship, que fue un fellowship que a mí me marcó la vida, ¿no? Porque estamos hablando de 1989, 2 años después que la Comisión Brundtland acuñó el concepto de desarrollo sostenible, escribieron un libro, Las mentes más brillantes, y con el Eisenhower Fellowship, a mí me tocó estar 3 meses en Estados Unidos, entrevistándome con las 30 mentes más avanzadas del mundo en este concepto del desarrollo sostenible. Entonces, cuando yo volví de Estados Unidos, vine con ese pensamiento de que ya no estábamos hablando de áreas protegidas, porque protegida contra quién o de quién. Más bien era el tema de hay que proteger la reserva, pero también su ambiente circundante, o sea, las familias que viven alrededor de la reserva. Porque la única manera de proteger una reserva es en el largo plazo, es que la gente que está alrededor viva mejor. Y hoy día, mediante eso, con la ayuda de Martin Burke, hicimos una escuela que es la que está dando educación a las hijas de las familias más humildes que viven alrededor de la reserva, en el pensamiento que en el largo plazo, la única defensa de la reserva es combatir la pobreza. Y el consejo de la Fundación Bertoni, fiel a esa línea de empresa social, también incorporó emprendedores, así como emprendedores sociales, también empresarios del sector privado, ¿verdad? Sí, entramos un poco en la línea de una organización, como bien dijiste, antes se conocían en Paraguay solamente las organizaciones de caridad, ¿verdad? Muchas de ellas muy valiosas ciertamente, pero con un concepto puramente de caridad. Nosotros instauramos un sistema más empresarial. Yo pienso que la Fundación Paraguaya es un buen ejemplo de lo que es una organización empresarial, social, y la Fundación Bertoni le siguió 2 años después, copiando los mismos modelos, los mismos principios filosóficos, e hicimos una organización que tuviera las mismas herramientas de control de una empresa privada. Es correcto. Y lo único diferente de una empresa privada en la Fundación Paraguaya y la Fundación Bertoni es que no distribuimos dividendos, pero no somos organizaciones con fines de pérdida. Con ánimo de pérdida. No, nosotros queremos ganar dinero para poder hacer actividades de carácter social, sostenible, a largo plazo y cada vez en mayor escala.
es la única razón por la cual queremos ganar dinero. Sí, sí. Y eso trae una dinámica interna en las organizaciones que hace que florezca la creatividad y la innovación, ¿no? Sí, señor. Yo pienso que sí, la creatividad, la innovación son todos elementos muy, muy buenos. Y hay también otros elementos que yo siempre distingo, que es, que es lo que dice Bernardo Toro, el paradigma del cuidado. Nosotros vivimos en una época donde la gente adora el paradigma del éxito. Y en cambio nuestras organizaciones, como la Fundación Paraguay y la Bertoni, siempre están metidas dentro del paradigma del cuidado. Nuestra métrica de éxito no se basa en que yo soy el mejor, que yo tengo el hijo más lindo, que tengo el auto más grande, la casa mejor pintada de la cuadra. No, ese no es nuestro objetivo, no es el paradigma de nuestro éxito. El éxito para nosotros es que toda la gente viva mejor y que tenga más oportunidades y que se sienta segura donde está viviendo o trabajando. Yo creo que esa concepción de incorporar a una empresa privada el paradigma del cuidado es lo que da pie al semáforo de eliminación de la pobreza, a otras herramientas que estamos usando que son muy rigurosas, pero también son muy cuidadosas. Entonces, esas son, digamos, las cuestiones que le dan, para mí, la triple línea de resultados a una empresa. Una empresa, en este caso, vos le llamas social, pero es realmente una empresa que tiene esa triple línea de resultados que busca rentabilidad económica, rentabilidad social y rentabilidad ambiental. Eso es lo que yo creo que nos ha impulsado a nosotros a este trabajo por 40 años. Qué interesante, qué interesante. Antes de pasar a tu vida en la empresa privada, que por lo que me estás diciendo no es tan distinta, estuviste 18 años, si mal no recuerdo, en Avina. Y allí yo también fui parte de los emprendedores sociales de Avina y me imagino que vos más que yo te habrás cruzado con miles de ellos. Em, ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que tuvieron éxito, impacto, emprendedores sociales que lograron su misión, versus aquellos que fueron estrellas fugaces y que no lo lograron? ¿Hay algo en el liderazgo que les hace distinto? ¿Qué dirías que es el elemento? No, definitivamente. Y a mí justamente Stefan Schmidt-Heine, que era el fundador de Avina y el financiador de Avina, me dijo en una ocasión, no sé, sentado en un banco en Buenos Aires, creo que fue, me dijo: Raúl, vos podés lograr en tu vida casi todo lo que te propongas, en la medida que no quieras tomarte el crédito por lo logrado. Fue una gran enseñanza y contundente, porque yo me doy cuenta, Luis Fernando, hoy día que los líderes que brillaron y que son sostenibles y están todavía siendo líderes son los que nunca lo hicieron para sí mismos, que no estaba en su ADN. Quiero ser el más grande, quiero ser el mejor, quiero ser el más visible, quiero estar en la televisión. No, eran personas que antepusieron su misión, perdón, a ellos mismos. En cambio, los otros que estaban más por la foto, que estaban más por aparecer en la televisión, eso hicieron, como bien dijiste vos, fueron estrellas fugaces. Y es muy clara la división, ¿verdad? Así que... Y eso también está vinculado a lo que me encanta que me dijiste más de una vez. Tenés que soltar lo que tenés en tu mano para poder agarrar otra cosa. Bueno, eso... O si no, no tenés mano para agarrar. Es muy, muy, muy natural, ¿verdad? Porque yo creo que mucho en eso. Yo creo que todos nosotros tenemos que dar primero, ¿verdad? Y si no das, no vas a recibir nada. Y si te querés divertir en la vida, siempre tenemos las manos llenas. Empezá a dar cosas que
qué sé yo, que ya aprovechaste, que ya usaste, hasta un libro, ya leíste el libro, bueno, regalar el libro que ya leíste, ¿verdad? Para que venga otro libro. Yo creo mucho en eso, creo mucho en el dar. Primero, está comprobado que el dar da más felicidad que recibir. El que da siempre está en una posición, no sé, de más altura en los campos de la felicidad, ¿verdad? Así que sí, yo creo en eso, de que hay que dar más que recibir. Bueno, pasando un poco a tu vida actual, digamos, con Forestal Silvi y el biocomplejo Petricorp, que también apuntan a la triple línea de objetivos. ¿Cómo es distinta la vida, buscar esos objetivos desde una empresa que hacerlo desde una ONG? Bueno, bien dijiste vos, 18 años en Avina, fortaleciendo emprendedores sociales muchos de ellos con ONGs, ¿verdad? Nos dimos cuenta que las ONGs son muy buenas para generar buenos modelos, ¿verdad? Pero no es posible pedirle a una ONG que tenga la energía, la fortaleza para andar 30, 40 años. La mayoría de las ONGs establecen modelos y todo, pero van desapareciendo, porque algo que se llama, muchas de ellas están dentro de lo que ya la fatiga del donante se llama, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que yo siempre tuve un dicho, Luis Fernando, que es, hay que hacer cosas que se vean desde el satélite. La reserva Maracayú se ve desde el satélite, es suficientemente grande. Y si vos querés hacer también, en términos de una empresa, algo que se vea del satélite, tiene que ser grande y tiene que tener una energía que le ayude a escalar. Y ese es el lucro. La empresa es fuerte y es capaz de transformar el mundo como está ocurriendo con los sistemas informáticos, con el Internet, con todo esto que estamos viendo, porque hay lucro detrás. Y el lucro per se no está mal, ¿no? Es más, hay que alentar al lucro para darle creatividad a la gente y darle sostenibilidad a una organización social, ¿verdad? Ahora, eso es lo que yo pensé durante esos 18 años en Avina, y cuando un día decidí retirarme, dije, yo voy a dedicarme a ser emprendedor, o sea, empresa privada. Obviamente, habiendo estado 18 años en Avina, habiendo conocido la triple línea de resultados, no se me ocurría a mí salir a vender teléfonos celulares o vender ladrillos, no era. Tenía que hacer algo y ya tenía 4 hijos mayores y exigentes, exigentes. Entonces yo dije, bueno, yo lo que tengo que hacer es algo que les complazca a mis hijos, que me dé con ellos un rédito político en el buen sentido de la palabra, y me pareció que lo más adecuado era seguir mi línea. Yo siendo forestal, yo voy a hacer un sistema de plantaciones forestales que se pueda ver desde satélite, ¿verdad? Pero que incorpore la triple línea de resultados. Yo quería ganar plata, yo quería fortalecer el medio ambiente y yo quería hacer desarrollo social al mismo tiempo. Entonces Forestal Silvi es un reflejo de eso. Por suerte tengo un socio que es Eduardo Bustales, con quienes compartimos 40 años de la Fundación Bertoni, y entonces tenemos la misma filosofía de trabajo, y entonces Forestal Silvi es eso. Y parte de lo que hace Forestal Silvi, evidentemente lo hace con el semáforo de eliminación de la pobreza. Y lo que hace Forestal Silvi se entrecruzan muchas veces lo social y lo económico, como en el caso de la reforestación en la Escuela Cerrito, en la Escuela Belén, la reforestación con los indígenas, y lo que ya mencionaste, la implementación del semáforo en varios lugares. Estamos en el Stoplight Innovation Week. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el semáforo? Bueno, mucha y buena. Voy a empezar con una que a mí me impresiona mucho. La Constitución del Paraguay, la Carta Magna del Paraguay, que es
supuestamente lo que resume el concepto de nación del Paraguay, tiene algo que se llama el derecho de los ciudadanos de peticionar. Pero casi ningún paraguayo está acostumbrado a peticionar realmente, porque muchas veces pedimos cosas, pero por debajo de la mesa, nos asociamos en gremios para pedir leyes que favorezcan al gremio y todo, pero no ese es el concepto que estoy hablando, es peticionar a tu autoridad un derecho tuyo. Y una de las cosas que yo me doy cuenta, que después de 4 o 5 años de aplicación del semáforo en las familias, en las comunidades aledañas a la plantación, esas familias se están juntando para peticionar a sus autoridades. Y peticionan un empedrado, y peticionan vacunas, y peticionan semillas para plantar papa. Peticionan. Ya no están más en el modelo el ayudo, ayúdame porque yo soy pobre. No, ellos se juntan, se fortalecen y ese trabajo, esa concepción, ese desarrollo comunitario se lo deben al semáforo. Porque el semáforo primero les empoderó. Segundo, les ayudó a pensar de que ellos no son ciudadanos de segunda. Y tercero, les amalgamó y les galvanizó, porque tuvieron éxitos y con ese éxito, con esa fortaleza, se dieron cuenta que ellos eran la célula de la democracia del Paraguay y se fueron a pedirle a sus autoridades. Eso es lo que más me entusiasma del semáforo. Y es uno de los indicadores más difíciles del semáforo, por esa falta de civismo que hay, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Así es que, bueno, muchas gracias. Realmente es espectacular escucharte, nos hace sentir orgullo del trabajo que está realizando esta red, porque nuestra audiencia es principalmente el Global Stoplight Network. No quiero decir, quiero decir que el semáforo también le es útil a la empresa. Okay. O sea, no quiero decir que solamente a la comunidad. Por decirle rápidamente un ejemplito, nuestro mayor problema, Fernando, son los incendios forestales, ¿verdad? ¿Cómo se inician los incendios forestales en Paraguay? La gente quema basura, ¿verdad? Bueno, resulta ser que con el semáforo, porque es un indicador del semáforo, lo de la basura, entonces ahora, después de 5 años, nadie quema más basura alrededor de las plantaciones forestales. Y eso es mucha plata que se ahorra en protección, ¿verdad? Sí. Entonces, digo, hay un beneficio mutuo. No quiero decir que solamente la empresa apoya a la comunidad. No, el apoyo del semáforo y las comunidades también apoyan a reducir los costos de la empresa y a hacer una empresa mucho más viable. Así es. Y como decías cuando hablaste del bosque del Baracayú, se trata también de cuidar a la gente que está alrededor de tu plantación de reforestación, ¿verdad? Luis Fernando, siempre le digo a la gente, porque hay gente que es muy escéptica y cínica incluso, y me dice, ¿para qué ustedes hacen eso? Si esa gente va ahí, ¿para qué? Yo le digo, mira, capo, yo llego a veces a las 6 de la tarde con mi camioneta, es medio oscuro. Yo quiero llegar a un lugar seguro, ¿verdad? Donde yo puedo manejar y si tengo un problema que con mi camioneta que se descompone, que la gente me ayude. Eso también forma parte del ecosistema, ¿no? No es que esto es todo que lo hace uno por... recuerdo la frase de Stefan Schmidheiny que hablaba de el egoísmo ilustrado. O sea que hay un egoísmo, solamente que un poco ilustrado y un poco más, elaborado y sofisticado. Espectacular, espectacular. Esta semana estamos hablando mucho de inteligencia artificial, Raúl, y con sus pros y contras. ¿Cómo ves vos el uso de inteligencia artificial en el campo en el cual estás ahora? ¿Qué podemos lograr y qué riesgos tenemos? Bueno, yo soy un optimista, ¿verdad? Así como cuando se introdujo la computadora, cuando yo estudiaba en la universidad hace 45 años y todo el mundo decía, no, eso va a sustituir a todo el mundo. No, nos ayudó a todos, ¿verdad? Ahora todos somos
capaces de escribir en una computadora. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser una poderosa herramienta, como yo suelo decir, no para que trabajemos más. Yo espero que trabajemos menos. En esa parte yo creo mucho en la Biblia, en que el ser humano a semejanza de Dios no tiene que ser un esclavo del trabajo. Yo quiero que la gente tenga más tiempo libre para que se vaya a jugar con sus hijos, o pinte, ¿verdad? O juegue al fútbol si quiere, ¿verdad? Pero que la vida sea más suave. Yo por lo menos creo en eso. Y entonces la inteligencia artificial nos va a ayudar a todos nosotros a ser más eficientes, a hacer un trabajo más completo, pero ojalá le acompañemos con el sentido de la humanidad y de la ética, porque sabemos bien que también la inteligencia artificial puede ser utilizada como una bomba atómica, de mala manera. Entonces, nosotros, y acabo de leer un libro que se llama The Coming Wave, que hablaba mucho de lo que es contener la tecnología, contener la inteligencia artificial dentro de la ética humana, hacer que la inteligencia sea útil para el ser humano y no vivir nosotros esclavos de la inteligencia artificial. Ese es un trabajo que tenemos que hacer todos, de introspección y de definir un poco hasta dónde voy a aceptar o hacia dónde como sociedad vamos a aceptar, por ejemplo, la edición del código genético humano. No va a faltar gente que va a querer ser transgresor en ese sentido y querer ya definir si su hijo va a ser de ojos azules, rubito, alto y buen mozo o buena moza. Nosotros tenemos que reconocer que somos la diversidad en nuestra mayor defensa frente a la adversidad. Y creo que la inteligencia artificial tiene que ser útil, pero tiene que ser contenida por gente inteligente y con ética. Cuando hablábamos recién de tu trayectoria, está como dividida en dos mundos. El mundo de lo social, fundación, ONG, y el mundo de lo empresarial. Y podemos sumar los años, pero más o menos mitad y mitad. ¿Qué rescatarías de ambos mundos? Primero, yo siempre digo, cuando me preguntan qué hago, digo, bueno, yo 8 horas al día trabajo con fines de lucro y 8 horas al día trabajo sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, no sé cuál es cuál nomás, ¿verdad? Sí. porque se mezclan mucho, como bien decís, Luis Fernando. A veces cuando estoy en una organización social, me encuentro con colegas, gente que piensa igual y terminamos hablando del negocio. Y a veces incluso somos socios comerciales, ¿verdad? Y a veces estamos socios comerciales y estamos hablando del semáforo de eliminación de la pobreza. Es decir, no hay un límite. La vida de uno es un integral, ¿verdad? Entonces, yo particularmente me siento tremendamente cómodo, me siento muy cómodo en los dos mundos porque no le hago distinción. Yo sé que la ganancia económica tiene que ser aplicada en un beneficio social, ambiental y de fortalecer y de sostenibilidad a la empresa. Y lo mismo, una ONG tiene que manejarse con los rigores de una empresa, tiene que hacer análisis de riesgo, tiene que tener cuidado de su capital humano, al igual que una empresa, ¿verdad? Y entonces, para mí, realmente, después de 40 años, Luis Fernando, yo no encuentro mucha diferencia entre mi vida empresarial y mi vida de ONG. A mí me parece fantástico porque son dos mundos que se han ido acercando, pero se consideran distintos y no deberían serlo, ¿no? Bueno, yo creo y quiero pensar que soy un ejemplo viviente de que los dos mundos conviven perfectamente, se potencian. Y usaba al comienzo una palabra, el aprendizaje, y a mí la gente de DEN, de Desarrollo de Democracia, me mostró lo que es el enseñaje. Es decir, nadie enseña solamente y nadie aprende solamente. O sea, todos tenemos que estar en este mecanismo de aprender. Por eso que la ONG debe aprender de la empresa
Ujú. y la empresa tiene que aprender de la ONG Bien. a mi modo de ver. ¿Sí? Tienes razón. En todos estos años, ¿hay alguna idea sobre el liderazgo que haya evolucionado en vos, que haya cambiado tu manera de ver? Sí, sí, y le debo realmente a Bernardo Toro, un amigo colombiano, un filósofo realmente, matemático, que una vez me enseñó el concepto de liderazgo y me dijo, el líder tiene que ser la síntesis de las contradicciones de la mesa. Ujú. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si vos querés ser líder, no tenés que tratar de eliminar a uno que te molesta en la mesa y potenciar al que piensa igual que vos. Si vos querés ser realmente líder, tenés que atender a todos los intereses. Ujú. Ujú. Y discutir los intereses de la mesa hasta llegar a una, no digo consenso, pero sí a un entendimiento de toda la mesa de que los intereses de todos fueron escuchados primero. Fueron escuchados con un oído activo y, como dice la ontología del lenguaje, con el oído del bien. Porque la gente no es estúpida. La gente que está alrededor de una mesa sabe bien cuando vos estás escuchando sus argumentos con tu oído del bien o tu oído de la indiferencia. Y si vos realmente querés ser un líder y te querés realmente convertir en un líder activo, proactivo y útil a tu sociedad, escucharle a todo el mundo con el oído del bien y tratar de lograr la síntesis de las contradicciones que están a tu alrededor. Espectacular, Raúl. Siempre es muy inspirador hablar contigo. Muchas gracias. Vuelvo a insistir, no son mis ideas ni mis cosas. Yo lo copié de Bernardo Toro y él me transformó a mí. Pero, pero sea cual sea el origen, la manera de decirlo realmente me llega mucho y me llena el alma. Así es que muchísimas gracias. No quiero seguir preguntándote yo porque también tenemos preguntas de la Dale. audiencia y quiero ver si Julia tiene algunas preguntas que hayamos recibido para hacerle a Raúl. Correcto. Tenemos, Luis Fernando, te las voy leyendo, espero que se escuche en estudio. Hemos recibido varias preguntas. Voy a tratar de elegir la que llegó primero. A ver, tenemos una pregunta que dice, cuando pensás en Paraguay o en Latinoamérica dentro de 20 años, ¿qué te da más esperanza, Raúl? Bueno, me da mucha esperanza la reducción de la pobreza del mundo. Estuve leyendo que de 2005 a más de 1.500 millones de personas salieron de la pobreza en el mundo. Obviamente en China e India, donde más salieron, pero en Brasil también salieron 400 millones de personas, no sé qué, no, 400.000 personas salieron de la pobreza. Eso a mí me da mucha ilusión. ¿Por qué? Primero porque salen de la pobreza, las personas salen de la pobreza, pero también porque empiezan a golpear la mesa. Es simpático el tema de salir de la pobreza, salir del hambre, pero ya entrar en el apetito, como se dice. Y cuando entrar en el apetito, ya tenés más demandas, ya tenés más exigencias, ya sos un individuo que golpea la democracia, ¿verdad? Entonces, eso para mí genera esperanza, porque en la medida que la gente se ponga a peticionar, como ya dije una vez, todo va a ser mejor. También estoy muy alentado por el avance de la salud. Estoy muy alentado por el avance de la ciencia de la salud, que nos está permitiendo vivir sanos más tiempo. Insisto, no para trabajar más, sino para disfrutar más, ¿verdad? Pero soy optimista de que eso nos va a ayudar. Y la inteligencia artificial que va a venir también a contribuir a todo eso, ¿verdad? Así que yo soy muy optimista de que el mundo va a seguir mejorando. Y en este sentido, les quiero comentar de un libro que se llama Factualidad, le llaman en español, pero se llama realmente Factfulness en inglés. Es de un señor sueco. Es un libro espectacular que se llama Factfulness. Búsquenlo.
porque le va a dar una mirada del mundo con datos que le va a transformar. Van a creer que el mundo está mejor de lo que nosotros percibimos por una serie de razones. Seguro, seguro. Entonces es bueno que suban la exigencia del mundo, porque entonces todos subimos, ¿no? Los pobres de hoy quizás hace 200 años eran clase media. Sí, es correcto. Pero es muy sano y saludable que todos los jóvenes quieran tener internet, que todos quieran tener un smartphone, porque la calidad de vida de cada persona es lo que al final importa, ¿no? Y sí, está bien. ¿Algo? Vamos a ver otra pregunta. Julia. Realmente están llegando muchas preguntas, Luis Fernando. Haremos lo posible, pero hay una excelente pregunta que la hace Lourdes Agüero y dice ella, ¿cómo liderar generaciones tan diferentes, desde los más jóvenes hasta los empleados, los compañeros con más experiencia? Es la misma cosa que le dije, son simplemente intereses distintos. No, hay que liderar de la misma manera, hay que escuchar a los niños, hay que escuchar a los empleados nuevos, hay que escuchar a todo el mundo, ¿verdad? Y a veces vas a escuchar al que no te gusta mucho, pero de eso se trata el tema, de escuchar a todo el mundo. Bueno, acá tenemos otra pregunta, Luis Fernando, quizás por una vena un poquito más personal, pidiendo un consejo. Esta persona de alguna manera dice, Raúl, si hoy pudieras volver a conversar contigo mismo, con ese Raúl que tenía 25 años, ¿le recomendarías recorrer exactamente el mismo camino o qué le dirías? En general, sí, recorrería el mismo camino, recorrería, pero sería más cuidadoso con las personas. Eso sí les quiero decir, nunca se van a arrepentir de haber sido cuidadosos con las personas. Entonces, dediquémosles tiempo a eso, ¿verdad? Yo aprendí en un curso de manejo del tiempo que uno se levanta todos los días y elige 3 cosas que tiene que hacer en ese día. Hay que tener esa disciplina, hacer 3 cosas. Pero después, todo el día tiene que dedicarse uno a defender esa agenda de 3 temas. Porque los otros también se levantaron, se despertaron, hicieron su agenda y me metieron a mí en su agenda. Entonces, cuidado, uno tiene que ser atento con la agenda de uno mismo, porque el primer cuidado, el paradigma del cuidado dice que el primer cuidado es el cuidado de uno mismo. Si uno se cuida a sí mismo, el segundo cuidado es cuidar al cercano, el que está al lado. Y esa combinación es importante. Estar seguro y estar tranquilo con uno mismo, no ser tan duro con uno mismo a veces, cuidar nuestra salud mental y con eso vamos a poder cuidar al que está al lado. Y eso sí, yo les quiero decir, si yo algo le diría a Raúl de 25 años es que tenga más cuidado con la gente. Qué lindo mensaje. Bueno, Luis Fernando, están llegando realmente muchas preguntas de diversa índole. La pregunta que tengo ahora mismo enfrente mío dice, una pregunta probablemente del empresariado, Raúl, dice, ¿dónde crees que están las mayores oportunidades para que el sector privado contribuya al desarrollo de un país? Bueno, yo estoy notando, por ejemplo, que muchas de las empresas forestales en el Paraguay empiezan a certificarse. ¿Qué quiere decir? Están empezando a entrar dentro de un modelo internacional de estándares y ¿cómo se llama esto? De mejores prácticas. Entonces, muchas empresas forestales que hasta hace poco le pagaban a sus empleados salarios muy bajos, hoy día todas están pagando ya salario mínimo, están poniendo a todo el mundo en IPS, un sistema de seguridad social, tienen contratos, le dan sistema de protección. Entonces yo creo que la empresa privada, para realmente empezar a contribuir al desarrollo de un país, tiene que empezar a utilizar mejores prácticas. Creo que el hecho de utilizar mejores prácticas también le va a generar nuevos mercados a esa empresa. Entonces, digamos que se hace parte de una cadena
una cadena virtuosa. Uno trata mejor a la gente, uno es mejor empresa, por ser mejor empresa tiene mejores clientes nacionales e internacionales, puede exigir incluso mejores precios y se genera una cadena virtuosa. Yo creo que la empresa privada tiene que fortalecerse y tiene que generar estas mejores prácticas para ser un ciudadano jurídico más útil y más eficiente para el desarrollo de un país. Muchas gracias. Continuando un poco con esta línea, hay una persona que recuerda que hablabas de Forestal Silvis, ¿no? Y la pregunta concreta es, en Forestal, como nos decías, se genera un valor para la comunidad, pero también para la empresa y obviamente un valor ambiental por la actividad que realiza Forestal Silvis. La pregunta es, ¿cómo se traduce la idea de generar valor económico, social y ambiental al mismo tiempo? ¿Cómo se traduce esta idea en decisiones concretas dentro de la empresa? Bueno, yo mencioné, ¿verdad? El hecho de no quemar más es un beneficio de mediano y largo plazo para la empresa. El hecho de manejar las aguas dentro del predio también ayuda a fortalecer al Parque Nacional que está aguas abajo. El hecho que el Parque Nacional sea visitado por más gente, también visitan la plantación. El que pasa enfrente ve la plantación, le gusta y después ya nos llaman por teléfono y dice yo también quiero plantar pero en otro lugar. O sea, trabajan juntos y cuando uno tiene genuidad en el concepto, enseguida la gente se da cuenta. Entonces yo digo siempre, hay que ser genuinos, no hay que hacer greenwashing. Esto no es para aparentar frente a la gente que uno cuida el medio ambiente. No, eso la gente se da cuenta enseguida, ¿verdad? Entonces yo digo, hay que vivir, hay que ser auténtico, hay que tener genuidad en lo que uno hace y yo pienso que la empresa privada se beneficia enormemente también en su plan estratégico de más largo plazo del hecho de estar insertada en su comunidad y en su medio ambiente. Y Fernando, aquí tenemos de vuelta una pregunta de probablemente una persona que conozca a Raúl, que la está escuchando, dice, Raúl, vos y Martín Burr llevan décadas soñando proyectos, discutiendo ideas y construyendo instituciones juntos. Muy pocas amistades logran sostener una conversación sobre el futuro durante tanto tiempo. ¿Qué aprendiste sobre la amistad cuando está al servicio de una causa más grande que uno mismo? Qué linda pregunta. Bueno, hay tantas cosas que decir, pero yo pienso que lo que nos mantiene a Martín y a mí unidos todo este tiempo no es ni siquiera la creatividad de Martín ni las cosas que aportamos, sino la capacidad de decirle que no. Yo siempre hago la broma, Martín Burr es una persona que trabaja todo el día y todos los días. Entonces a veces me puede llamar un domingo de mañana y me dice, che, Chino, me dice, porque él me llama Chino a mí. Me dice, vení, voy a tomar un tereré, ¿verdad? Y entonces yo le tengo que preguntar, Martín, ¿vamos a tomar un tereré o vamos a trabajar? ¿Eh? Porque si vas a trabajar no me voy a... Pues si vas a trabajar no me voy a ir domingo de mañana a verte. Pero si vamos a tomar tereré, sí. Yo creo que hay una dosis importante de respeto, de cariño, pero al mismo tiempo esa dosis de poder decirnos, mira, yo no creo que esto sea bueno. Esa capacidad de... Y él escucha mi no como un no enojado o sesgado, no, es un no real, es un no sí, de respeto. Y creo que eso nos permite a nosotros mantener ya por 55 años un camino paralelo, no siempre juntos, pero siempre con mucha energía que se va intercambiando y a mí particularmente me ha venido muy bien porque muchos de mis orígenes se lo deben a mi amigo Martín. Si me permitís, Julia, Sí, porque estamos por ir cerrando, pero me gustaría hacerte una pregunta que me parece importante para la audiencia. En todo en el Global Stoplight Network hay todo tipo de organizaciones
desde organizaciones grandes, muy consolidadas, que tienen modelos de sostenibilidad muy, muy avanzados, hasta organizaciones muy pequeñas que están empezando, que no tienen quizás un plan de cómo lograr su sostenibilidad, y muchas intermedias. Nuestra conversación fue mucho sobre sostenibilidad, y ¿cuál sería tu consejo para las organizaciones socias en cuanto a sostenibilidad y cómo lograr impacto con las iniciativas que están impulsando? Bueno, obviamente es difícil porque, como se dice en inglés, no todos los tamaños, no todos caben a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Hay organizaciones muy diferentes, pero siempre yo le recuerdo a las organizaciones, primero, que tienen que hacer su cuerpo de gobierno y sus elementos de gobierno pensando que van a administrar $10 millones. Porque cuando uno tiene una ONG chiquita y está manejando escasez, como decimos, nadie quiere, nadie se preocupa de ella, nadie quiere. Pero cuando ya está manejando instituciones importantes, que está manejando mucho dinero, aparecen los advenedizos, los oportunistas, y tratan de adueñarse, ¿verdad? Hay que cuidar esa parte. Y lo otro que yo siempre, y lo mencionaste vos, Luis Fernando, tenemos que ser empresas sociales y generar empresas sociales. Porque las empresas sociales que generan son las que son sostenibles. Ujú. Las que solamente se dedican a gastar el dinero de una donación o el tomar dinero de aquí, de allá y distribuirlo, esa es una organización que solamente gasta. Y no creemos nosotros que eso es sostenible. Hay que generar recursos genuinos, hay que ser creativos y hay que pensar que toda empresa social, sea ONG, es simplemente una forma de empresa que tiene que ser sostenible y que tiene que administrar recursos que le ingresan y que egresan. Y ese balance tiene que darse. Entonces, ONG también tiene que ser pensada y dirigida como una real empresa. Muchísimas gracias, Raúl. Realmente clave lo que decís, ¿verdad? Hay que hacer, yo aprendí hace muchísimo tiempo de una persona que también nos entrenaba a hacer el bien hecho en todo sentido. Así es que ha sido un gran gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarnos una hora de tu día. Muchas gracias a la audiencia que nos acompañó. También quiero agradecer al equipo de comunicaciones acá de la Fundación Paraguaya, en la persona de su gerente, Dayana Galeano, porque nos permitió estar acá en el estudio que tenemos en la Casa Matriz. Y para finalizar, recordarle a todos los presentes que todavía tenemos 2 sesiones más hoy. Por favor, revisen la agenda. Tenemos el enfoque centrado en las personas en la era de IA. Es una entrevista a Eric Carudu de Care International. Y el segundo evento que tenemos más tarde es Large Language Model Robustus para la eliminación de pobreza, que va a ser liderado por Rob Kruger y Esther Mao del Booster Polytechnic Institute. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.